días, es un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad en esta jornada de miércoles, que se presenta bastante agradable a esta hora. Saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.ui. Vamos al pronóstico del tiempo de meteorología para las próximas horas, que tenemos que para esta jornada la temperatura mínima, bueno, fue de 10 grados, la máxima va a ser de 25. ¿Qué pasará mañana? Bueno, el cielo estará algo nuboso con periodos de claro, las temperaturas extremas 14 y 29 grados. Mañana jueves vamos a recordar, y el viernes 6 de diciembre, bueno, va a estar las temperaturas extremas, se van a ir templando 17 y 24 y se vienen las precipitaciones según el pronóstico de Inumet, esto es para el área metropolitana. Dentro de los temas que tenemos para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana son muchos y variados, y muchos tienen que ver con esta transición hacia el 1 de marzo. Este jueves el presidente electo Yamandu Orsi va a mantener una reunión con el expresidente José Mujica. También va a estar el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y su par colombiano, Gustavo Petro, en el marco de la cumbre del Mercosur, que se va a desarrollar jueves y viernes en Montevideo. Decirles además que hoy será proclamada de forma oficial por la Corte Electoral la fórmula ganadora en el balotaje. Vamos a otros temas, pero que también tienen que ver con el reacomodo partidario tras los resultados electorales, porque en el Partido Colorado Alejandro Ruibal y Jorge Barrera son dos nombres que se manejan a nivel de la interna colorada de cara a las elecciones departamentales del mes de mayo. La incautación de cigarrillos de contrabando en nuestro país se duplicó este año respecto a 2023. Hasta noviembre se incautaron 141 millones de pesos de mercadería ilegal, concretamente de cigarrillos ingresados de contrabando. Más detalles en un ratito nada más. El Ministerio de Transporte definió un incremento en el precio del boleto suburbano, esto es a partir del viernes. El incremento será de 4,1% en promedio. Como dijimos, el viernes 6 de diciembre va a ponerse en práctica este incremento. A nivel internacional, el gobierno brasileño teme que la agenda social del Mercosur se estanque durante la presidencia semestral del bloque que Argentina va a asumir en la cumbre el próximo viernes en Montevideo. Muchos asuntos van a girar en torno a esta cumbre, inclusive también lo que tiene que ver un acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. ¿Qué pasa a las 8:30 de la mañana aquí en esta edición? Bueno, vamos a estar recibiendo al ex precandidato a la vicepresidencia del Partido Colorado, Robert Silva. Va a estar con nosotros a partir de 8:30 para hablar de la interna colorada, de cómo se proyecta también hacia las elecciones de mayo. 8:30, como dijimos, Robert Silva aquí en TV Ciudad. Ahora, momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo para, con datos del Centro de Gestión de Movilidad, ver por dónde circular, por dónde no. Les adelantamos que Durazno entre Salto y Magallanes, el corte va a ser hasta las 14:30 horas por trabajo de poda en el lugar. Rostan desde Otero hasta Sáenz, el corte será desde las 6 de la mañana hasta las 2. Esto es por la realización de un evento en esa zona. Juan Rodríguez entre Rodó y Chaná, el corte será hasta el mediodía, y Almirón entre Volteadores y CP hasta las 5 de la tarde por trabajos de carga y descarga. @IMTránsito, @MBE Transporte para seguir en tiempo real cualquier cambio en la circulación. Vean qué lindo el sol a esta hora en Montevideo. Como dijimos, hoy la Corte Electoral va a proclamar de forma oficial a la fórmula ganadora del balotaje del 24 de noviembre. Sobre las 13 de la tarde arribarán a la sede de la Corte Electoral allí en Ciudad Vieja Yamandu Orsi y Carolina Cose, donde se les leerá
la proclama que luego el documento firmado por todos los ministros de la Corte será entregada a la fórmula ganadora. Y seguimos en tema porque el presidente electo Yamandu Orsi habló ayer en conferencia de prensa conjunta con Carolina Cose, se mostró más proclive a buscar un acuerdo de libre comercio de China con el Mercosur que de forma individual. En esta conferencia de prensa, Cose y Yamandu Orsi negaron haber tenido contradicciones respecto a este tema de firmar un tratado de libre comercio con China tras las reuniones que recientemente mantuvieron ambos por separado con el embajador chino. ¿Hay una contradicción allí o es un tema de cómo se plantea? No, hablé es de un tema pálpito de percepción. recién. Es pálpito, Es un digo. tema de Para mí hoy te hablan menos de eso y te hablan más de otras cosas. A ver, capaz que mañana nos sorprendemos y en un mes generamos una, no sé, Y viva. la verdad. Pero no como dijo Carolina recién, el tema de fondo estamos de acuerdo. Ojalá podamos avanzar. También es cierto que llegar a un nivel de tratado de libre comercio implica todo un trabajo previo que es complicado y ojalá se pueda avanzar. Ahora, como dije, tampoco despegados de la región, y eso que puede aparecer como son diferentes visiones que tenemos de algo que todavía tiene mucho de incertidumbre. Entonces, ser cautos, tener una diplomacia profesional, la tenemos, y a su vez también ejercer una diplomacia presidencial que exige mucha articulación y no tener estrategias rupturistas. Se llevan muchos años de trabajo y China no va a hacer nada que no genere un acuerdo Mercosur. Entonces, China empezó hace 35 años relaciones con Uruguay y lo último, con recuerdo del gobierno del Frente Amplio, es la alianza estratégica. Este gobierno actual uruguayo avanzó sobre ese suelo fértil. Bueno, habrá que seguir. ¿Hasta dónde lleguemos? Y veremos. Ojalá podamos avanzar mucho más. El embajador de China en nuestro país dijo que su país está dispuesto a alcanzar acuerdos comerciales con Uruguay, sea de forma individual o en conjunto con el Mercosur. El diplomático destacó que los tratados de libre comercio otorgan beneficios adicionales en relación con China a varios países que son competidores de Uruguay. El libre comercio es importante porque los principales competidores de Uruguay como Australia, Nueva Zelanda, todo tienen libre comercio con China y 12% arancel es bastante. Y además ellos más cerca de China. Con América Latina, China también tiene muchos arreglos de libre comercio con Chile, con Perú, con Ecuador, con Costa Rica, Panamá, muchos países ya. Lo deseable es con todo el Mercosur, global con todo el Mercosur. Y yo creo que hay vías diferentes, tanto bilaterales como multilaterales. Nosotros tenemos una posición abierta. Respetamos las opiniones también de la parte uruguaya, ¿no? Que tanto por vía bilateral o por vía multilateral, nosotros estamos dispuestos a seguir avanzando. Y deseamos que también dentro de la plataforma de Mercosur también Uruguay puede seguir promoviendo, ¿no? la cooperación. Y vamos a cambiar un poquito de tema porque el designado prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, defendió la institucionalidad del fiscal de corte en nuestro país, sobre todo por el rol democrático que tiene. El exfiscal acusó al gobierno del presidente Luis Alberto Lacalle Pou de falta de voluntad para buscar acuerdos y dijo que el discurso tanto del mandatario como de la vicepresidenta generaron confusión sobre el rol. El fiscal de corte o la fiscal de corte lo designa el Poder Ejecutivo, es responsabilidad del Poder Ejecutivo, obviamente que requiere la venia de autorización del Senado de la República por 3/5 del total de sus componentes. Es decir, el Poder Ejecutivo puede designar a una fiscal o a un fiscal de corte previa venia, o sea, con el voto favorable de 19 senadores que lo habiliten a esa designación. Pero la Constitución dice que el Poder Ejecutivo es mano, que el presidente es mano, que no es, a diferencia de lo que sucede, porque siempre se mete en la misma bolsa la Corte Electoral, la Corte de Justicia, el TCA, no. Son organismos diferentes que tienen composiciones diferentes, algunos se integran igual, otros no. Claramente, el fiscal de corte no lo designa el Parlamento. El estado de confusión es tal que el presidente Lacalle dijo que no había designado fiscal de corte porque no se habían puesto de acuerdo en el Parlamento.
pero en realidad el que designa es el presidente, no el Parlamento. El Parlamento da la venia o no la da. Y la vicepresidenta Argimón, cuando sale, dice, uno de los debes fue que no pudimos designar un fiscal de corte, como que fuera responsabilidad del Parlamento. Entonces, quien es mano tiene que mover. Y se va a mover y se va a ir a buscar. Obviamente requiere consensos, requiere tejer, requiere acordar, requiere sentarse a discutir, y eso es lo que se va a hacer. El doctor en ciencia política, Daniel Chaschetti, analizó la posible conformación del gabinete ministerial de la próxima administración, que entiende estará compuesto en su totalidad por figuras del Frente Amplio. Según el analista, la demora en la conformación del equipo obedece a la negociación para mantener el equilibrio dentro de la coalición de izquierda, tomando en cuenta los sectores y además sumando a la incorporación de técnicos y de mujeres para la conformación del gabinete para cumplir con el espíritu de la coalición de izquierda que se declara feminista. El Frente Amplio tiene mayoría en el Senado, tiene casi mayoría en la Cámara Baja, por tanto me imagino un gabinete que no va a tener gente de otros partidos, como sucedió en el periodo que termina, o sea, un gabinete de partido. En segundo lugar, me imagino un gabinete con un grado importante de congruencia respecto a la bancada. O sea, va a haber un componente fuerte que represente a los sectores. Eso crea compromiso entre los que están en el Poder Ejecutivo y los que están en el Poder Legislativo. Tercero, me imagino que va a haber varios ministros técnicos, ¿no? Que se van a mantener, o independientes dentro del partido, que se van a mantener con el respaldo del presidente. Me imagino Done, que ya fue designado, y algún otro que anda el rumor por ahí. Y finalmente me lo imagino paritario, ¿no? Con por lo menos 7 mujeres. Creo que el Frente Amplio es un partido feminista, tiene ese compromiso, y yo creo que Orsi lo va a cumplir. Entonces, digamos que diseñar esto con tantos constreñimientos es como un acto de ingeniería, ¿no? Es decir, porque, hay que hablar con las personas tienen que estar disponibles, hay que contemplar los sectores, hay que contemplar el sexo de las personas a las cuales se están convocando, es un diseño. Y volvemos al presidente electo Yamandu Orsi, quien dijo que aspira a tener la mejor relación con Argentina. Agregó que Uruguay tiene mucha interdependencia con los vecinos y además, más allá de los partidos o las diferencias, la relación entre estados debe ser la mejor. Lo que tiene que pasar es la mejor relación con el gobierno argentino, porque, como digo también, los gobiernos pasan, los estados quedan y los pueblos quedan. Entonces, si a Argentina le va bien, a Uruguay le va bien, eso hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos mucha interdependencia con nuestros vecinos, y más allá de los partidos o las tendencias que rijan en un país o en otro, la relación entre los presidentes y la relación entre los estados tiene que ser la mejor posible, y hacia eso trabajaremos. ¿Orsi está confirmada la reunión con Milei bilateral, mano a mano? No. Nunca se planteó. Sí, no, vamos a tener un encuentro, porque el presidente actual, la calle Pou, me planteó que lo acompañara. Evidentemente se va a dar ese encuentro, pero no teníamos ninguna reunión bilateral pensada. ¿Espera concretar una reunión mano a mano con Milei para poder...? Se verá, no me quiero adelantar. ¿Qué le piensa plantear? Pero no tengo nada... En caso de que se genere ese encuentro. Y esto que acabo de decir. Primero, no hay cosa más parecida en este mundo que un uruguayo y un argentino. O sea que tenemos un destino que debemos tratar de hacer confluir. Segundo, nosotros tenemos una sana dependencia de cómo es la salud de la economía argentina. Y por otro lado, Uruguay va a seguir en la misma línea de acuerdos bilaterales y de trabajo conjunto, porque tenemos gente que incluso hoy vive en Uruguay y trabaja en Argentina. A nivel del Partido Colorado se han generado algunas rispideces propiciadas, entre otras cosas, por la reunión que mantuvo Pedro Bordaberry, senador electo, con
parte de su dirigencia, de la dirigencia de Vamos Uruguay, con el presidente electo Yamandú Orsi a poco de ser electo y confirmado en las urnas. A raíz de estas diferencias que se expresaron en la interna, Pedro Bordaberry escribió en su cuenta de X decir que es una pelotudez discutir con quién se puede reunir para hablar de temas importantes, en alusión a estas críticas que se realizaron desde la interna partidaria. No sé desde cuándo en este país vos tenés que pedir permiso para reunirte con alguien. Me perdí, de repente yo como estuve 5 años fuera de la política, de repente me perdí algo que no anoté. Cuando yo hasta el año 2019 estuve en la política, me reunía con todo el mundo sin pedir permiso y es normal y natural que así suceda. Parece que no se puede ahora. De todas formas, los que piensan que no se puede, no me importa. Voy a seguir reuniendo. Que estemos discutiendo que alguien puede reunirse con otra cosa. ¿Me dejas decir una palabrota? Sí, adelante, por favor. Es una pelotudez. ¿Me entendés? Es una pelotudez. Vamos a hablar de los temas importantes, de qué es lo que vamos a hacer, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a ir para adelante. Resulta que lo que tenemos que hablar es saber si uno puede reunirse con alguien. ¿Llegaste? Y ojo, con esto sí y con este no. Y qué es lo que yo puedo hacer. Y la discusión siguió en la red social X porque el hijo del expresidente, fallecido presidente Jorge Valle y senador, dirigente del Partido Colorado, senador electo a nivel de suplente, Raúl Valle, respondió en X a los dichos de Bordaberry y alegó que el líder de Vamos Uruguay está más parecido a su padre, el dictador Juan María Bordaberry, que al suyo. Mi padre era una persona que participó de todas las internas del Partido Colorado, era el adalid de las internas porque hacía internas dentro del Partido Colorado cuando no existían las internas en los demás partidos. ¿Ah? Y Pedro, lejos de participar de una interna, sino que hizo todo lo contrario. ¿Ah? Está trabando todo dentro del CEN del partido, o sea, del directorio del partido, para que lo entienda la gente, para que no haya elecciones. ¿Ah? Tuvimos que juntar firmas para citar una convención que llame elecciones dentro del partido. Además, denostando a todo lo demás, diciendo que los demás hacen la plancha y no sé qué. A ver, los demás estuvieron trabajando durante estos 5 años que él no, los demás se mataron en la interna y no hicieron una plancha, sino que todo lo contrario, se mataron, laburaron como nunca para dejar el Partido Colorado donde está hoy. ¿Verdad? Y me parece muy mala actitud hablar de los compañeros así. Hay que bajar la pelota, hay que empezar en el partido, no en uno mismo. Hay que pensar en los colegas que se mataron y dejaron el alma en la cancha por el partido y no entrar en estas pelotudeces como dice él. Porque toda esta pelotudez la armó él. Y seguimos de alguna manera en la interna colorada porque, según pudo confirmar MD Noticias, hay 2 nombres que se están manejando para proponer como candidatos y postularse a la Intendencia de Montevideo representando a esta colectividad dentro del lema Coalición Republicana. Estos nombres son el empresario Alejandro Ruibal y el abogado Jorge Barrera. Además de ser abogado, Barrera fue diputado por la lista 15 de Montevideo, presidente de Peñarol y asesor en seguridad del diputado electo Gabriel Gurméndez cuando este fue precandidato presidencial. Ruibal, en tanto, es presidente de la Cámara de la Construcción y director de la empresa SACEM. Según la diaria, en Vamos Uruguay entienden que es necesaria una candidatura de consenso, mientras que el sector Unir para Crecer, que lidera el senador electo y ex candidato presidencial Andrés Ojeda, pretende hacer valer su mayoría en la orgánica para definir su postulación, la postulación. La mayoría de los principales dirigentes colorados no tienen posibilidad de postularse a la Intendencia de Montevideo debido a que las internas integraron listas del partido, lo que les impide candidatearse bajo el lema Coalición Republicana. El único referente de primera línea que está habilitado para competir es Pedro Bordaberry, pero rechazó esta posibilidad. Aunque aún no está confirmado, el Partido Nacional maneja el nombre del diputado y senador electo Martín Lema para la candidatura de Montevideo dentro del partido Coalición Republicana. En las listas departamentales y municipales del año que viene, este partido se presentará en Montevideo, también en Canelones y Salto.
La incautación de cigarrillos ingresados por contrabando se duplicó este año respecto al año 2023 y hasta noviembre de este año se incautaron 141 millones de pesos en mercadería, según un informe de la Dirección Nacional de Aduanas. El presidente de la Asociación de Distribuidores de Tabaco y Cigarrillos dijo que le reclamará al gobierno que se eleven los controles fronterizos, ya que la tercera marca de cigarrillos que se consume en Uruguay es ilegal. Yo no voy a defender el cigarro. Aditas no defiende el cigarrillo, todos sabemos lo que es y nadie va a decir nada sobre eso. Pero sí decimos que tenemos un control de calidad, que todo el mundo lo sabe, que Salud Pública lo sabe, que las intendencias lo saben, que el Estado lo sabe. Y acá nos estamos basando en cigarrillos que no tenemos idea de dónde viene, qué se utiliza como materia prima, ¿entendés? O sea, es tan o mucho peor que el cigarrillo nacional. Entonces, seamos coherentes en que no podemos mantener que el 36% de los cigarrillos que se venden en el Uruguay sean de contrabando, que 40 millones de cajillas se consuman en el Uruguay que son de contrabando. El cigarrillo nacional se vende a 220, 210, 220 pesos la cajilla de 20 unidades. Estos cigarrillos van entre 50 pesos y 80 pesos. Si mañana la industria o nosotros como distribuidores no tenemos más trabajo, que sea porque la gente dejó de fumar y no porque se lo estamos cediendo el terreno a lo ilegal. Antel domina los mercados de Internet y de telefonía celular sin muchas variaciones respecto a los meses anteriores, según se desprende del último informe elaborado por la URSEC. En televisión, para personas abonadas, mientras tanto, se constata una caída sostenida de las suscripciones. Hasta junio, cuando se cerró el informe de la URSEC, había 481.786 suscripciones a los distintos servicios de TV para personas abonadas, lo que representa una caída de unos 16.000 contratos con respecto al semestre anterior. Es la séptima caída semestral consecutiva en este rubro y si bien a finales de 2020 hubo un leve repunte, ya en 2018 comenzó a darse este proceso. A nivel nacional, DirecTV tiene 31% de los servicios y es la firma con mayor presencia. En Montevideo, mientras tanto, Flow lidera el mercado con 23%, DirecTV tiene 20%, TCC y Nuevo Siglo 18% cada una, Montecable 16% y Multiseñal 5%. En diálogo con MBD Noticias, desde la sociedad civil estimaron que tanto el Grupo Clarín, que es propietario de Flow, como los canales privados de Montevideo, a nivel nacional quedan por debajo del 31% de DirecTV, pero posiblemente se aproximen debido a que son propietarios de varias firmas que prestan servicios para personas abonadas en los diferentes departamentos. En servicios móviles, lo que abarca la telefonía, pero también a otros rubros que emplean tecnología móvil, Antel llega a 62%, Movistar a 22% y Claro tiene 16%. En total, hay cerca de 7.026.000 servicios móviles por todo concepto en el país, lo que a junio de este año implicó un aumento de 300.000 servicios en relación al semestre anterior. Específicamente en telefonía móvil, mientras tanto, Antel lidera con 49%, Movistar tiene 29% y Claro 22%. En Internet móvil, el predominio de la telefónica estatal es similar, con 63% contra 24% y 13% de Movistar y Claro. Si bien en este último rubro la empresa pública perdió 3% respecto al semestre anterior, en líneas generales el mercado se mantiene estable. Desde el viernes aumentará el precio del boleto suburbano y será de 4,1% en promedio el incremento. El boleto de hasta 8 kilómetros subirá de 54 a 56 pesos, el de hasta 16 kilómetros pasará de 64 a 67 pesos y el de 24 kilómetros de 76 a 79 pesos. Además, el boleto de 28 kilómetros subirá 4 pesos de 80 a 84, el de 36 de 86 a 90, el de 44 kilómetros pasará a 99 pesos de los actuales 95 y el de 52 kilómetros de 117 a 122. También se registra un cambio de boleto hasta 60 kilómetros que subirá de 128
a 133 pesos. En el caso de boleto interdepartamental se espera que la tarifa aumente, pero recién en el mes de enero. También se informa que los boletos gratuitos de estudiantes en la tarjeta de STM podrán ser utilizados hasta el 15 de diciembre. Además, hasta febrero inclusive podrán cargar cupos bonificados con 50% de descuento, con un mínimo de 20 boletos y un máximo de 50 boletos por mes. El Ministerio de Educación y Cultura definió la realización de una segunda instancia de las pruebas de docente acreditado para el 26 y 27 de febrero. Esta instancia fue cuestionada por el colectivo de docentes jubilados de la educación pública. Es una prueba que se aplica sin sentido, sin contenidos específicos, que se compró al exterior, se compró a Colombia y salió varias decenas de miles de dólares, y lo que da es un papel, digamos, que dice que una persona mágicamente se convierte en licenciado en pedagogía. A nosotros ese mecanismo, por supuesto que nos resulta insultante para nuestra condición como docentes, no lo compartimos en absoluto, excede las potestades del MEC. El MEC no tiene potestades para brindar títulos universitarios, eso solo lo puede hacer la universidad. Y además ahora nos enteramos de que hay una segunda edición y justo está puesta en los 2 últimos días de ejercicio de este gobierno. Entonces, nos parece terrible desde todo punto de vista y nos parece que además deja en una condición muy delicada al gobierno entrante. Estamos embarcados en tratar de encontrar algún mecanismo que permita al gobierno entrante frenar esta decisión de aplicar una prueba en ese momento. Nos parece totalmente inadecuado porque además es conocido por todo el mundo que el gobierno entrante tiene otra mirada, quiere hacer las cosas de otra manera con respecto a la formación en educación. En el Día Mundial de los Agrotóxicos, de lucha contra los agrotóxicos, el colectivo Difícil de Digerir lanzó la campaña Rompamos el Silencio. La intención es alertar sobre los riesgos que el uso de estos químicos generan, tanto a nivel de la salud de las personas como del ambiente. La campaña Romper el Silencio presenta números que indican la gravedad del fenómeno de los agrotóxicos en nuestro país. Para esto, reúne diferentes estudios realizados en Uruguay. Señalan que los datos brindados por el Laboratorio de Bromatología de la Intendencia de Montevideo y recogidos por la publicación de la Universidad de la República, Alimento como Trama de Vida, se constató la presencia de 14 agrotóxicos en frutas y verduras comercializadas al público, 5 agrotóxicos en alimentos a base de trigo y cebadas y 5 agrotóxicos en carne de vaca. Además, algunos de los químicos presentes están actualmente prohibidos en muchos otros países. En el mismo texto se presenta información que confirma que el Estado uruguayo es más permisivo en cuanto a la graduación de agrotóxicos permitida en la legislación. 7.000 veces más permisivos en la cantidad de glifosato en el agua, 200 veces más permisivo en la presencia de difenilamina en la manzana, y hay 43 plaguicidas de alta peligrosidad que están prohibidos en Europa y se usan en Uruguay. Otro dato presentado por el colectivo Difícil de Digerir ubica la preocupación en las infancias uruguayas y evidencia que hay 644 escuelas rurales que tienen plantaciones agrícolas y forestales a menos de 300 metros, por lo que es posible que sean fumigadas, algo prohibido por ley. También denunciaron que en 2022 se importaron 16.900.000 kilos de agrotóxicos para ser utilizados en el territorio nacional. Por último, alertan que algunas de las enfermedades más asociadas al perjuicio de los agrotóxicos en la salud humana son las enfermedades respiratorias, alergias en la piel, cáncer en edades tempranas, hipotiroidismo y abortos espontáneos. Enrique Méndez, responsable dirigente del Sindicato de Trabajadores Lácteos, de la industria láctea, responsabilizó a la empresa Coleme de provocar una situación conflictiva en todo el sector y además la acusó de tomar medidas represivas y antisindicales. Lo dijo en el marco de un paro de 24 horas decretado por el colectivo sindical. Nos encontramos con una medida antisindical, represiva por parte de la empresa Coleme,
que tomó de forma unilateral y violando incluso hasta los acuerdos recientes de procesos de diálogo que se venían entablando en el Ministerio de Trabajo en torno a reprimir al sindicato de los trabajadores, despidiendo a 11 trabajadores y trabajadoras, casi todos sindicalizados, y entre ellos a casi todos los trabajadores dirigentes del sindicato. La Federación de Trabajadores de la Industria Láctea el día de ayer, reunidos en plenario en la ciudad de Melo, junto a nuestros compañeros y con una asamblea ciudadana que se desarrolló adelante, y durante la ocupación que desarrollaron nuestros compañeros, que llevaron adelante el cuidado de la materia prima, la entrega de la leche a los hospitales, las escuelas, los centros CAIF, y que a la misma vez terminaron los procesos productivos que la empresa dejó y dio orden de dejar sin terminar. En ese mismo proceso nosotros resolvimos que el día de hoy avanzáramos hacia un paro general de 24 horas en toda la industria láctea. Coleme empuja a la industria láctea a una situación conflictiva. Y se realizó en Montevideo una nueva marcha por el Día Internacional de las Personas de Discapacidad, en situación de discapacidad, que partió desde Plaza Libertad hasta Plaza Independencia bajo la consigna "Basta de promesas, queremos acciones". La convocatoria es organizada por la Marcha por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que reúne a varias organizaciones. Las reivindicaciones casi siempre se reiteran porque muy pocas de ellas se cumplen durante todo el año, ¿verdad? Todo lo que es accesibilidad, todo lo que es educación, la parte, digamos, de transporte. Reclamamos por la pérdida de derechos que hemos tenido, que año tras año sigue existiendo. Por ejemplo, los niños autistas, hay mucha cantidad de niños autistas que no pueden ir a algo tan simple como ir a la escuela, no tienen derecho a educarse porque necesitan un asistente personal y no lo tienen. Y hay mucha cantidad de asistentes personales que no tienen trabajo. La finalidad es que se vea que hay leyes que están aprobadas y no están reglamentadas, y las que están reglamentadas para usar no se cumplen. Nosotros apostamos a que las personas con discapacidad aporten, tienen la capacidad, pueden hacerlo, hay leyes que están al servicio y sin embargo no están dadas las condiciones, las oportunidades. Quieren estudiar y pueden, quieren trabajar y pueden, sin embargo no podemos aportar a la sociedad y la sociedad tampoco nos contempla. Y te puedo dar miles de detalles de cómo no estamos contemplados. Por ejemplo, por lo menos los edificios de la administración pública, todos deberían ser accesibles y no lo son. Bien, ahora hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma estaremos dialogando con Robert Silva, senador electo por el Partido Colorado. Ya venimos. Y ya en el segundo bloque de MB Noticias estamos recibiendo con muchísimo gusto al senador electo por el Partido Colorado, Robert Silva. Muchísimas gracias por estos minutos esta mañana. Un gusto estar acá. Está movida la interna del Partido Colorado. ¿Se llegará a un acuerdo de esta convención que tiene que definir, entre otras cosas, el secretario general? Mirá, logramos que convocara una reunión de la Convención Nacional, que es el máximo órgano del Partido Colorado, para fijar fecha para que los 500 convencionales de todo el país elijan al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, que tiene 15 integrantes, y este va a ser el que va a elegir al secretario general. Es lo que pedíamos desde Unir para Crecer, porque nos parece que es muy importante que así sea, porque un órgano de conducción del partido tiene que reflejar la elección interna última, la de junio del 24, y no como pasa ahora, que es producto de la elección de junio del 2019. Así que en ese camino estamos, yo tengo confianza que vamos a encontrar acuerdos. Igual se han generado respideces porque en el caso de, el líder de Vamos Uruguay se ha reunido con el presidente electo, eso, ha generado esos roces, esos cruces que se han trasladado también, no solo en la red social, sino a declaraciones públicas. ¿Cómo se va a dirimir? Porque a nivel, por ejemplo, de la bancada, sí hay una diferencia importante en la representación de Vamos Uruguay con respecto al resto de los sectores. Una cosa es la acción parlamentaria y otra cosa es la acción partidaria. En la interna del partido, lo cual se reflejó luego en la elección de octubre, en votos, el 60% votó a Unir para Crecer y el 40% votó a Vamos Uruguay. Esa es la realidad. Luego, por el tema a nivel parlamentario de sublemas y de la existencia de listas únicas, como presentó
Vamos Uruguay, que tuvo una ventaja porque no se presentó a la elección interna, no tenía los acuerdos que tenía, por ejemplo, el grupo de Ojeda o lo que teníamos nosotros, que tuvimos que ir con listas al Senado distinto, dividió los candidatos a diputados en los departamentos y ahí se metió Vamos Uruguay y sacó más diputados. Pero eso son cosas electorales que pasaron, pero más allá de eso, yo creo que hay que trabajar, que es el gran desafío que tenemos como Partido Colorado, en clave de partido. Al partido no le ha ido bien cuando ha trabajado en clave de sector. Es decir, son los sectores los que dinamizan el partido y a través de las personas que conducen esos sectores el partido funciona. Porque ¿qué le pasa? Cuando esos sectores se diluyen o las personas se van o no están más, como nos pasó con Talvi, como nos pasó con el propio Bordaberry, el Partido Colorado siente la situación. Fíjense, cuando nosotros comenzamos en la interna de este partido, las encuestas nos daban en octubre, noviembre del año pasado, 3-4% en la opinión pública. Cabildo Abierto estaba por encima nuestro en las encuestas. Terminamos votando el 16%. Entonces no perdamos eso, no volvamos a cometer el mismo error. Nuestra posición es fortalecer la interna, que haya un comité ejecutivo que trabaje, que tome la posición del partido y luego, obviamente, los sectores quieren reunirse con quien quieran reunirse, lo harán, pero para no mí, estuvo bien que fuera Bordaberry a reunirse por separado. yo creo que en esta circunstancia no estuvo bien, y lo dije, porque en el momento que eso pasó, que nos enteramos por la prensa, se estaba discutiendo si había elección o no del Comité Ejecutivo Nacional. Y Vamos Uruguay, el sector que se fue a reunir con el presidente electo, en la interna decía que no, que había que dejar para el año que viene. Entonces eso generó que cuando nos consultan qué le parece, yo tuve que decir que no estaba de acuerdo, porque para mí hubiese sido mucho mejor que fuera el Partido Colorado, que fuera la coalición, porque nos va a hacer mucho más fuertes desde el lugar que la ciudadanía nos puso. ¿Y hay Es una hacer disputa ahí oposición. entre Ojeda y Bordaberry o cómo? Yo por no dónde lo la veo ves? como una disputa. Yo creo que los liderazgos se construyen con el hacer, con la acción y se evalúan con los resultados. Y nosotros tenemos vida fecunda hasta las próximas elecciones internas para demostrar con el hacer en el Parlamento, en la orgánica del partido, en los lugares que nos toque estar en el gobierno, qué es lo que podemos hacer. El sábado entonces va a haber una definición, o por lo menos se va a convocar. Sí, nosotros vamos con la idea Porque de tiene que, la mayoría ahí. Sí, sí, nosotros tenemos mayoría en la convención y vamos con la idea de convocar a una elección para este año, cosa que cerremos el 2024, como ha pasado históricamente, que se elige a la autoridad partidaria de acuerdo al resultado de la elección de junio. Nosotros bregamos por eso, estamos convencidos que es lo mejor. ¿Qué desafíos tiene la coalición republicana ahora como oposición? Bueno, desde el nuevo lugar, mantener la unidad. Nosotros tenemos un proyecto de país que tiene coincidencias en algunas cosas con el del Frente Amplio y tiene discrepancias con otras. Vamos a ver cómo se acomodan los zapallos en el carro. Hay algunas declaraciones. Yo escuchaba el otro día al ministro de Economía, Odone, y yo estoy de acuerdo con unas cosas que está diciendo. Desde la edad de jubilación hasta otras cosas. Estoy de acuerdo. Seguramente vamos a construir muchas coincidencias, pero no hay duda que tenemos una visión de país distinta, diferente en varios aspectos. Para que nuestras visiones tengan mayor posibilidad de concreción en los próximos 5 años, no tengo duda, la coalición tiene que actuar unida. ¿Qué es lo que le conviene al Frente Amplio? Esto que está pasando. Es decir, que vaya un sector a hablar, que vaya otro sector a hablar. Yo creo que a nosotros nos conviene, por el bien de la gente, estar unidos como coalición con nuestros matices. Somos partidos distintos. A veces nos dicen Partido Nacional, Partido Colorado. Sí, sí, con matices como le pasa al Frente Amplio, que tiene el Partido Comunista, el Partido Socialista, el MPP. Nosotros somos partidos distintos en la coalición, pero tenemos que mantener cierta unicidad para ir a plantear y negociar con el gobierno. ¿Pero qué pasa en el caso, dijo, bueno, tengo algunas coincidencias con el Frente Amplio en algunos aspectos y, por ejemplo, el Partido Nacional o Cabildo Abierto dicen que no? ¿Va a funcionar de manera en bloque la coalición? Bueno, eso es una discusión que por eso nosotros queremos fortalecer la interna del partido. Yo como senador puedo tener mi posición y crece, nuestro sector político puede tener su posición. Ahora, yo creo que hay que discutirlo en la interna.
¿Qué piensa Vamos Uruguay? ¿Qué piensa UNIR? ¿Qué piensa Tercera Vía? ¿Qué piensan los otros sectores que están? Miren, el Partido Colorado es un partido que históricamente hay, los que les gusta la historia, las históricas convenciones del Partido Colorado, de Valle y Ordóñez, mucha discusión fermental. Ahí lo tenemos que ver. ¿Cómo se va a manejar la coalición? Yo tengo mi idea. ¿Tiene que tener una orgánica, la propia coalición? ¿Va a tener un coordinador o una coordinación? ¿Va a ser permanente? ¿Va a ser rotativa? Todo eso para usted sí tiene que tener. Yo creo que sí, pero eso tendrá que discutirlo el Partido Colorado, luego llevarlo a la coalición y la coalición darse su forma de funcionamiento, que fue una de las cosas que aprendimos de este gobierno, que quizás tuvimos que tener, quizás no, tuvimos que tener una mejor organización como coalición. Recién cuando se están armando en estos días lo que va a ser la integración del gabinete ministerial, bueno, va a ser integrado básicamente por personas adherentes al Frente Amplio, ¿no? Exacto. Pero siempre hay una parte, un escalón en el Estado que, en los organismos de Contralor, por ejemplo, que van a tener integración de partidos de la oposición. ¿Cómo se imagina esa distribución, ese reparto, como se le dice habitualmente, a nivel del Partido Colorado y de la coalición de gobierno? ¿Cuánto se aspira? Sobre todo porque además teniendo en cuenta estos roces de diferencias entre la interna colorada. Yo creo que nosotros tenemos los lugares que la ciudadanía nos dio desde el voto y a partir de ahí hay que trabajar. Nosotros no estamos pensando en los cargos, sí creo que este gobierno debe mantener lo que es la tradición tanto en los gobiernos frente amplistas como en el gobierno anterior de la coalición, que hay un número determinado de puestos en el Estado, en la conducción, que como contralor y como garantía, yo siempre lo digo, siempre es bueno tener uno que piense distinto para hacer las cosas mejor y a su vez para tener un contrapeso en la toma de decisión. Así que supongo que el gobierno va a mantener esa lógica, los directorios de los entes autónomos y esas cosas, y se verá luego. ¿Pero qué aspira el Partido Colorado? Bueno, el Partido Colorado, yo supongo que la asignación va a ser en función de los votos que se hayan obtenido, pero tendrá, ¿sabes quién? La orgánica del partido, siguiendo los criterios que se han venido siguiendo desde siempre, son los mismos que se utilizaron por la coalición para el Frente Amplio, son los que utilizó el Frente Amplio cuando era gobierno, pero esas cosas a mí no me preocupan en el hoy. A mí lo que me preocupa, y a nosotros como sector político, a Crece lo que le preocupa es que nosotros tengamos vida orgánica. Fíjense que a este partido le costó mucho recuperarse cuando sus referentes con sus sectores terminaron yéndose. ¿Por qué? Porque le faltó dinamismo, potencia. Ustedes ven en otros partidos, el Frente Amplio mismo tiene sus plenarios, tiene su mesa política, ejecutiva, no sé bien cómo se denomina, y funciona y toma decisiones a partir de eso. Nosotros lo que estamos pidiendo, pero además muchos toman su organización, incluido el propio Frente Amplio, de lo que históricamente fue el Partido Colorado. ¿Quién organizó esta estructura del Partido Colorado y que ha sido similar en otros partidos? Don José Valle Ordóñez, que nos enseñó los clubes seccionales, o comité y luego las convenciones departamentales, nacionales, los comités ejecutivos. Yo estoy reivindicando eso. Tenemos que ir cerrando, pero no quiero dejar de preguntarle los nombres que han surgido, algunos de los postulantes para las elecciones de mayo. Hay dos que se han mencionado, que se han trascendido, Jorge Barrera, Alejandro Ruibal, desde unos sectores, pero también Bordaverde dice, bueno, prefiere un candidato de consenso para plantearse en la Intendencia de Montevideo como aporte a la coalición republicana. ¿Qué nombres defiende? ¿Cuándo se va a resolver? Cualquiera de los nombres que han surgido son destacados profesionales en sus ámbitos, quizás uno más cercano a la política, como es el caso de Barrera, otro más alejado, como es el caso de Alejandro Ruibal, pero son dos nombres muy importantes que prestigiarían al partido. ¿Tiene que ser de consenso? A ver, aspiramos a que sea así, porque nosotros dentro de la coalición republicana tenemos un candidato y ojalá logremos el consenso. Miren, nosotros estamos proponiendo para esta elección interna, desde Unir para Crecer, estamos proponiendo una lista única. Para el CEN Colorado. Para el CEN Colorado. Y me parece que es lo... Miren, la clave... ¿Encabezada por Ojeda o por quién? No, bueno, sí, porque ganó la interna, ¿no? Yo creo que la elección interna estableció algunos lugares y eso es lo que tendríamos que respetar, pero será objeto de discusión y de intercambio para llegar a un acuerdo. La unidad, que no es unanimidad, es lo que nos da fuerza.
soy convencido. Pasamos de un 3-4% de intención de voto a más de un 16%, porque optamos por una fórmula inmediatamente terminada la elección, espalda con espalda, anduvimos, programa único, y ahí estamos avanzando. Y me parece que eso es necesario, lo reivindico, y ojalá toda esta tormenta que se ha generado pase pronto y nos fortalezca a futuro. Robert Silva, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Nosotros ahora vamos a exteriores, nos vamos al cerro de la mano de nuestra compañera Juliana Perdomo. Juliana, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, Pilar. Muy buenos días para todos. Exactamente, estamos en el Cerro de Montevideo, más precisamente en el Policlínico Pediátrico, porque se va a estar llevando adelante una celebración tras cumplirse 9 años del programa de estimulación de lectura. Ya se está preparando todo para la llegada de los niños y estamos con la pediatra Diana Sastre. Muchísimas gracias por recibirnos en esta previa. Bueno, ¿de qué forma ha venido evolucionando este programa y cuántos niños hacen uso de él? Bueno, muy buenos días y muchas gracias por estar. Este programa surge en el año 2015 a raíz de una preocupación que tenía todo el equipo de la Policlínica, que no solo está formado por enfermería, pediatras, tenemos psicólogos, fisioterapeutas, y estábamos muy preocupados por el tema de dificultades de aprendizaje, ¿no? Uruguay, y lamentablemente no ha podido solucionar el tema respecto a oportunidades de diagnóstico y tratamiento de forma oportuna. Entonces nos planteamos, bueno, mientras en esa espera, ¿no? de que se resuelva el tema, nosotros ¿qué podríamos hacer? Y basados un poco en el ENDIS, en la Encuesta Nacional de Infancia, Desarrollo y Salud, donde Uruguay pudo estudiar e identificar cuál era el principal problema a nivel del desarrollo en nuestros niños. Y es el lenguaje, ¿no? Entonces dijimos, bueno, ¿cuál es la forma más eficaz de estimular el lenguaje? Es a través de la lectura. Ahí convocamos al Sindicato Médico del Uruguay para hacer una gran difusión, porque nosotros necesitamos muchísimos libros, porque por aquí pasan más de 100 niños por día. Y uno de los objetivos era que cada vez que viene la familia a la consulta, se llevaran un libro. Eso se ha podido sostener y lograr, ya estamos festejando 9 años, porque la comunidad se plegó a todo ese movimiento. Recibimos durante todo el año donaciones de libros de instituciones públicas, privadas. Se sumó el Ministerio de Educación y Cultura con su programa de lectura. El municipio siempre estuvo participando de lo que es la difusión y las actividades. Vecinos de este barrio y de otros barrios concurren durante todo el año a leer, a ayudarnos, porque dentro de las cosas importantes, ¿no? Como destacar, bueno, ¿para qué sirve leer? ¿No? Además de esto que decíamos, de estimular el lenguaje, mejora muchísimo el razonamiento lógico-matemático, mejora las emociones, los vínculos. Los niños, cuando hay algún adulto que lee o algún hermano más grande, enseguida captan que esa persona le está destinando tiempo, ¿no? Y no solo se empieza a hablar de lo que es el libro, de los personajes, sino de cosas que de pronto le pasaron al niño, que le molestan o que le divierten, porque genera espacios de intimidad. Después, porque revisamos muchísima bibliografía, y hay en países que viven situaciones complicadas como la nuestra, se ha estudiado mucho el rol que tiene el libro en espacios como son las salas de espera, ¿no? Donde en realidad se lee por el disfrute de leer, ¿no? No es que tengas que leer porque, bueno, el otro día me van a tomar un examen, una prueba. Entonces, el acercamiento al libro desde ese lugar del placer, sin dudas, tiene muchísimas ventajas. Diana, para ir cerrando brevemente, aprovecho a consultarte cómo es el trabajo con los niños, con estos hechos de violencia que no escapan no solo de este barrio, sino del resto de Montevideo. Bueno, es muy complicado. Nosotros, como todos saben, somos titular de prensa todos los días por hechos violentos, y este año sufrimos todos con el fallecimiento de un niño pequeño, ¿no?
Sufre la familia, sufren los vecinos, sufren los niños vienen con situaciones muy dolorosas, no pueden dormir, se quieren ir a vivir a otro lugar y los papás nos cuentan, o sea, no tienen lugares seguros donde jugar, ¿no? Y nos dicen los padres, la salida es a la escuela o al liceo y después guardarlos adentro de la casa. Son situaciones que sin duda tenemos que revertir y lo más rápido posible, porque son niños, o sea, son niños que no podemos sacarles el juego, por ejemplo, ¿no? Y en esto que decíamos, o sea, el libro no es que les solucione la vida, pero el libro, como al resto de las personas y en todas las edades, cuando estamos viviendo situaciones dolorosas, el libro lo que tiene es esa posibilidad de sacarte de esa situación, de esa realidad dura y bueno, transportarte a fantasía, a otros lugares. Por eso insistimos tanto y en momentos que Uruguay está haciendo cambios de gobierno, bueno, vamos a mantener entrevistas con las nuevas autoridades porque hay situaciones que no pueden esperar. Muchísimas gracias. A ustedes. Bueno, Pilar, allí la palabra de la pediatra Diana Sastre a propósito de esta celebración, 9 años del programa de estimulación de lectura, así que nosotros nos quedamos por aquí y les contaremos más detalles sobre el mediodía. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Se veía ahí bien lindo este festejo que va a ser a partir de las 9 en punto. Y nosotros hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos mañana bien tempranito con las primeras noticias de TV Ciudad a las 8 en punto. Pasen ustedes muy bien. Buena jornada.